Nuestra invitada de hoy es una flamante licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. A sus 26 años, hace pocos meses, se ha convertido en la directora de Juventud del Gobierno de la provincia de Corrientes. Entre 2018 y 2020 fue asesora del diputado nacional Facundo Suárez Lastra y antes, desde 2016 a 2017, fue asesora del entonces diputado nacional Gustavo Valdés, hoy gobernador de la provincia. Nos visita hoy la licenciada María Clara Gortari. Bueno, Clara, gracias por aceptar la invitación y por estar acá. Gracias a vos por invitarme y por dejarme formar parte de este espacio, que para mí es un orgullo. Bueno, Clara, más allá de la trayectoria, de lo que haces y todo eso, si vos te tenés que definir, ¿quién sos? Bueno, siempre yo soy Clarita. Me gusta que se refieren a mí como Clarita. Soy militante sobre todas las cosas que busca la igualdad y feminista. Militante desde muy chiquita sos militante política y supongo que también desde muy chiquita militante política en determinado partido político. ¿Eso es así? Sí, como desde siempre soy radical, soy de cuna radical. En mi familia siempre se habló de política. Siempre como que hubo dos caminos en la mesa, o hablabas de la ganadería del campo o hablabas de política. Era lo que se escuchaba y claramente a mí me entretuvo más la política y es donde seguí, lo que elegí estudiar y lo que más me gusta, la verdad, lo que me apasiona. Y cuando decís militancia política, ¿qué es la militancia política? Para mí es la búsqueda de cambiar algo que te incomoda. Buscar cambiar una realidad con la cual no te sentís cómodo o cómoda. ¿Y eso es una cuestión de carácter personal o es cambiar también situaciones que incomodan desde el punto de vista colectivo? Es totalmente colectivo, totalmente colectivo. Yo no milito por un cambio para mí, que incluso sé que yo tengo bastantes cosas resueltas, sino un cambio para el otro, de ver que no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos la misma realidad y buscar que más o menos esas realidades se asemejen, pero para un bien común, para que todos tengan las mismas oportunidades, sobre todo cuando hablo de jóvenes, que todos tengan las mismas oportunidades, de elegir a qué dedicarse, de elegir qué estudiar, de elegir su camino, haciendo lo que más le gusta y lo que le hace sentir bien. Sos militante radical, seguís las ideas del radicalismo. Supongo que hay un parteaguas por una cuestión generacional con Alfonsín, ¿no? Sí, totalmente. Siempre, sobre todo, bueno, ahora no sé cuándo salió la grabación, pero mañana, que es el Nunca Más, siempre, todos estos días que cuando hay una cuestión histórica, siempre lo leo a Alfonsín, leo alguna entrevista o algún discurso, porque todo lo que lea de él, a mí por lo menos, me resuelve ciertos interrogantes de la actualidad. Cuando, por ejemplo, hablamos del feminismo, él ya hablaba en sus discursos en Parque Norte de la búsqueda por la igualdad. Hablaba de que las mujeres no estábamos en igualdad de condiciones. Siempre, como que para mí, o sea, bueno, claramente va a ser una persona que me ilumina porque soy radical, pero siempre tiene respuestas para todo, no importa el contexto que tengamos. De todas maneras, vos decís, venís de cuna radical, tu abuelo fue diputado en el gobierno de Irigoyen. No. Tu tatarabuelo. Sí, mi abuela no, porque era chico, es decir, no existía. Y ahí, porque decís, Alfonsín tiene respuestas para los problemas, ¿no? Y en tu casa hay respuestas desde el punto de vista político también para los problemas, ¿o no? Sí, se debate mucho. O sea, por acá pasaron mujeres de mi familia, pasó Ceci, pasó mi mamá Estefanía, y con ellas debatimos todo el tiempo. Tenemos puntos de vista distintos de muchas cosas, más por ahí con los hombres de mi familia, pero siempre está el debate. Y eso está bueno porque es como, podés decir lo que querés, vas a debatir, tenés que tener un sostén y seguir en tu vida con esos ideales que se asemejen, ¿no?
Hace mucho tiempo vos empezaste a militar en contacto directo con personas de barrios carenciados, gente que por ahí, como vos decís, no tiene resueltas las cuestiones que por ahí sí vos tenés resueltas. ¿Qué es lo que viste en esos barrios? ¿Qué es lo que te interpela de ahí? ¿Y qué es lo que hay que cambiar para que eso no suceda? Bueno, qué pregunta. Justamente viendo eso, vos hoy me preguntaste si militaba por mí. No. Yo milito por cambiar esas realidades de los barrios carenciados, que justamente también me hablaste de Alfonsín, y ahí es donde Alfonsín en varios de sus discursos nos dice que nosotros primero tenemos que estar por los que menos tienen, que ahí es donde tiene que estar el radicalismo y ahí tiene que estar la militancia. Y ahí yo considero que es donde tenemos que estar, y para cambiar, a ver, voy por partes. Encontré ahí, no sé si respondo a la pregunta, el porqué de todo, el por qué milito. Ver cosas que me parecen injustas, que me movilizan y me hacían, no sé, con 18 años levantarme los sábados a las 7 de la mañana para ir a la 31. Porque sabía que dando educación las cosas pueden cambiar. Y creo que ese es el camino para que las cosas cambien, y la realidad es la educación y la igualdad de oportunidades. Bueno, ahí mencionaste el punto geográfico, ¿no? La Villa 31, Buenos Aires. Vos estudiaste Ciencia Política en Buenos Aires. Sí. ¿Estudiabas y los fines de semana ibas a esas villas a hacer qué? Primero empecé yendo los fines de semana y después ya tenía cada vez más trabajo, así que iba entre semana. Empecé yendo a hacer apoyo escolar a la mañana, con un grupo de estudiantes de distintas facultades, todos radicales. También invitábamos a amigos no radicales a que participen, a ir a la mañana y a hacer apoyo escolar. Y también hacíamos distintas actividades de contención, cada tanto hacíamos charlas, por ejemplo, llegamos a llevar charlas de educación sexual, hacíamos charlas sobre emprendimiento, trabajábamos con lo que parecíamos que para nosotros era necesario y lo que podíamos dar, porque aparte teníamos 19, 20 años. Claro. ¿Y qué recoges ahí? ¿Qué te dan ahí? Creo que lo que más me dan, y que ahora también estando por ahí en gestión, siempre cuando por ahí estoy medio frustrada de que algo no me sale, es saber que con poco se puede hacer mucho. Por ahí no necesitas recursos, sino solamente poner el cuerpo y estar ahí y entre todos ver qué poder lograr, y sí o sí a alguien con una palabra le vas a calmar o le vas a dar un, no sé, no quiero ser ilusa y decir un futuro mejor, pero sí le vas a dar por ahí una respuesta a algo que está encontrando, que está buscando, perdón. ¿Se entiende? Sí, incluso a veces hasta puede significar para alguien tener un ejemplo, ¿no? Un modelo. Sí, es decir, totalmente, o sea, la presencia, y también lo que se genera mucho es que leía de un autor que se llama Sandel, que para la democracia es necesario que estén en contacto todas las realidades de la sociedad. Es decir, el que más recursos tiene con el que menos recursos tiene. Porque eso hace que el que más recursos tiene, o el que menos, entienda para dónde va el bien común y no se genere una discordia entre distintas realidades, sino que se vaya para el mismo lado. Y Corrientes es una de las provincias históricamente más pobres de la Argentina. Tiene problemas estructurales muy graves. ¿Dónde crees que hay que trabajar para empezar a cambiar esta realidad? Porque esto es un tema que nos excede a nosotros como generación, pero que en algún momento hay que hacer también ahí plantar una bandera, porque no se ve que vaya a cambiar la realidad, ¿no? Bueno, de ahí tengo una esperanza. Creo que sí, creo que este gobierno tiene 3 ejes, que son el desarrollo, la inclusión y la modernización, y que van un poco a cambiar la realidad de nuestra provincia. Se generan parques industriales en donde se busca crear una industria con más mano de obra, en donde nuestros jóvenes puedan ir a trabajar, y por ahí esta realidad de tener una provincia pobre llega a cambiar, porque creo que nuestra provincia tiene mucho más para dar. Claro, sin duda.
El tema es que cuesta ver el poner manos a la obra de eso, ¿no? Obvio, porque aparte no es solamente poner un parque industrial, es poner un parque industrial que se acorde a los desarrollos sustentables que tenemos en la actualidad, que tengan mano de obra que esté especializada, que tenga la capacidad. Para eso tenés que tener una buena educación. Para tener una buena educación, los chicos tienen que comer bien desde siempre. O sea, hay un todo que tiene que dirigirse a eso, ¿no? No sé si hablé muy rápido. Además de la... Se entiende perfectamente. Además de la acción, vos sos una persona de la teoría y vos decís por ahí que te interesa conocer los mecanismos y las formas de la política, sus fundamentos, sus distintas manifestaciones. ¿Cuáles crees que son los mecanismos de la política que estamos transitando hoy? ¿Y te parece que eso está bien o que para acercarse a un deber ser los mecanismos de la política deben cambiar? Creo que en este momento, o sea, el mecanismo es la democracia. Tenemos elecciones, son libres. Por ahí hay cosas que tienen que cambiar, sí, que son... Ejemplo, para mí lo que tiene que cambiar es la grieta que tenemos en nuestro país, que no nos lleva a nada, con discordia, no se pueden generar políticas, como decíamos anteriormente, que realmente generen cambios en la sociedad, que lleven a una modernización de nuestro país. Y por ahí eso es lo que me frustra más y más buscaría cambiar de esta forma de política, que es no escuchar al otro porque está del otro lado nomás, cuando no es así, todos tienen algo. Y no quiero usar todo el tiempo la palabra bien común, pero es ahí a donde hay que ir, y si las fuerzas más grandes se juntan, se puede llegar. Y hay varios ejemplos de eso. ¿Vos crees que el bien común o el sentido común o las cuestiones que tienen que exceder a los posicionamientos... Disculpame, me pongo teórica. Sí. No es lo mismo el bien común que el sentido común. Bueno, pero a lo que voy es, si vos crees que esa cosa, esa construcción común... no supera la grieta, digamos, entonces no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en qué es esa cosa común. Y no supera la grieta si no podemos acordar un presupuesto. Si en la Cámara de Diputados no se puede acordar un presupuesto, no podemos ni pensar qué país queremos para el otro año y en dónde gastar y en dónde no. No hay un bien común que queda fuera. Me parece que en la grieta eso es lo que pasa. Vuelvo a una pregunta anterior, porque me interesa también este costado teórico tuyo que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Y con esta pobreza estructural nuestra, porque estamos acá, estamos en la provincia de Corrientes, en el norte. ¿Cuánto hay de nosotros y cuánto hay de el afuera en las cosas que nos pasan? Porque también hay mucho en el discurso político de que las cosas que nos pasan es porque siempre hay un afuera, hay un Estado nacional que nos marginan y todo eso. Pero decir eso también implica correrse la responsabilidad propia. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto de lo que nos pasa es propio y cuánto es de afuera? Yo creo que si hablas de nivel provincial y nacional... Sí, hablamos en principio en términos provinciales. En términos provinciales, mucho hay de la afuera, pero porque la cuestión nacional, a nivel, hablo por ahí, me voy más a la parte económica, pero cómo eso se plantea en nuestro modo de vida. Digo, si vos no tenés ordenada la cuestión macro, es muy difícil que el día a día sea ordenado. Por ejemplo, voy a un joven hoy que no puede ir a vivir solo. Claro. Porque no puede alquilar, porque está carísimo y tampoco nunca puede pensar en comprarse una casa porque las tasas de interés no existen. Sí, un joven, una familia. Una familia, sí, ni hablar, nadie. Y eso es a nivel macro y eso tiene que ver a nivel nacional. Que nosotros a nivel provincial no podemos dar una respuesta a esas realidades. O sea, el tema de la inflación, que afecta directamente, o sea, nos afecta a todos, pero más sabemos que nos afecta a los pobres. No podemos dar como provincia una respuesta, eso va a nivel nacional y creo que tiene que ver. O sea, no es una excusa culparle a un otro cuando en el bolsillo de la gente es bastante directa la cuestión, ¿se entiende? Bueno, ahora vamos a entrar al núcleo de la cuestión que tiene que ver con tu dirección. Sos la flamante directora de Juventud del
del gobierno de Corrientes. Y ahí cuando asumiste, planteaste como una serie de temas, tienen que ver con la política, tienen que ver con la militancia juvenil. ¿Qué es lo que te plantea, qué desafío te plantea en términos personales, en términos de militancia, la Dirección de Juventud del gobierno? Bueno, varios. Lo primero, que es ya un poco de lo que vengo hablando, es de tratar de generar un poco de igualdad de oportunidades para los jóvenes, que tengan más acceso a la educación, que tengan capacitaciones, poder tratar de trabajar con eso. Y también tocar temas de la juventud, que son propios de la juventud, que puedan llegar a los mayores y que los jóvenes se sientan libres de hablarlos. Por ejemplo, la diversidad, hablar de cosas que por ahí son tabú para los grandes, que para los jóvenes ya no, y tratar de acompañar a los jóvenes en esa transición, que bastante lo hacemos con las charlas que damos en las escuelas, por ejemplo, donde hablamos de empoderamiento femenino, hablamos de lo que es la igualdad, trabajamos temas de diversidad, que dan herramientas para que se sientan más cómodos en esta realidad. En esta realidad que es bastante excluyente. Que digamos. Es bastante excluyente, sí. Y ahí, ¿cómo encarar la acción política? ¿Con capacitación? ¿Cómo se pone el cuerpo ahí? ¿Cómo se cambia esa realidad? Que es una realidad que está en la sociedad, pero que también tiene su costado institucional. Digamos, nosotros estamos en este momento debatiendo todavía normas de igualdad. Un voto joven, todavía estamos debatiendo. Nosotros tratamos de buscar los lugares donde están los jóvenes, tenemos distintos programas, siempre vamos a las escuelas, vamos a los barrios, vamos a las plazas y tratamos de estar en contacto. Voy a tratar de ponerte en un compromiso, digamos, total, de esto no ve nadie, pero ¿y qué le dicen ustedes cuando alguien le pregunta por qué no sale el voto joven si el gobierno en la legislatura tiene mayorías agravadas desde hace bastante tiempo? El gobernador mismo pide esos temas y sus propios legisladores no lo tratan. Creo que cada legislatura tiene sus actores y hay que ver por qué, que esos actores nos digan por qué no lo tratan. Pues la verdad que yo también como joven quiero saber y trabajo el tema por qué no tratan voto joven. No, como que no hay una respuesta, no lo dicen. Y el gobernador tiene mayoría, pero vivimos en una democracia y no es que el gobernador le dice vota tal cosa y la gente vota, no es la idea del legislador, ¿no es cierto? Bueno, no siempre, teóricamente no es así, pero siempre también funciona de otro modo. El tema también pasa, me parece, Clara, por estos temas tienen como cierto consenso social. ¿Y por qué entonces se traba en la legislatura donde se supone que están los representantes de esa? Es como una pregunta, digamos, ¿no? Y hay muchas evasivas como respuesta frontal. Y es que es una pregunta eso, o sea, es una pregunta para mí el voto joven, es una pregunta la paridad, y yo creo que a la Cámara por ahí estar conformado de manera tan uniforme genera que otros temas no entren. Mencionaste ahí cuestiones de género. ¿Cuáles son las cuestiones de género que hoy está primero en la agenda de los jóvenes? ¿Qué son los temas de género que les preocupan? La igualdad, sin duda. En términos laborales, en la igualdad a secas. La igualdad a secas, en términos laborales, en términos de que el otro día iba a la escuela y me contaba una nena que la mamá no le dejaba ir caminando a la siesta a la escuela porque un día vino un tipo y la manoseó. Eso le preocupa a los jóvenes, que los hombres todavía no, o los hombres en general, no haya un contexto de igualdad, de respeto por el cuerpo de las mujeres o de la diversidad, porque estamos hablando de hombres y jóvenes y también sabemos que existen distintas formas de interpretarse y de reconocerse a los cuerpos, ¿no es cierto? ¿Y el lenguaje inclusivo? Estoy con un problema con el lenguaje inclusivo. Porque en la entrevista no hablé en lenguaje inclusivo, creo que porque me pongo nerviosa o no sé, respondo muy rápido, pero estoy totalmente de acuerdo con el lenguaje inclusivo. De hecho, es la forma que me siento más cómoda hablando, también escuchando, cuando, qué sé yo, estoy en una reunión política y hablan inclusivo, me siento más cómoda que cuando dicen todos
y sé que hay más mujeres que hombres, por ejemplo. Pero también sé que es un tema difícil de tocar, que genera mucho rechazo, pero también estoy acostumbrada a que primero las cuestiones generen rechazo y que después uno se vaya ablandando. Entiendo que es una lucha, como varias luchas que viene atravesando el feminismo. Y Saramago dice en un libro, los diccionarios tienen palabras con las que nos oprimen. No, esas palabras no son suficientes, hay nuevas. Y van a surgir más palabras, o sea, es cuestión de acostumbrarse y en cada momento con distintas luchas van a aparecer otras palabras, así que entiendo que hay que empujar el lenguaje inclusivo, aunque tengo que ponérmelo un poquito. Y hay otras que desaparecen, digamos, ¿no? Sí. El lenguaje está vivo cuando sucede eso. Claro. También se habla mucho como tema... El diccionario como cárcel, así claro. Se refiere ese drama. También se habla mucho como tema y se lo pone ahí en la vereda de la juventud, digamos, que tiene que ver con el ambiente. Y ahora nosotros transitamos un tiempo bastante complicado en la provincia de Corrientes. Todos los meses de diciembre, enero, febrero fueron muy duros por el tema de los incendios. Y esa agenda es como que se hizo un poco más general. Salió de la cuestión de que el ambiente solo le importa a los jóvenes. ¿A los jóvenes le importa el ambiente y qué se hace con ese tema? Siempre digo que no es una cuestión que nos tiene que importar a los jóvenes, porque no es nuestro nomás, es de todo el mundo y entre todos tenemos que cuidarnos. Y siempre dicen como que, ay, ¿cuánto contaminamos de plástico? Porque en el futuro va a pasar esto. Y es el ahora lo que nos tiene que importar, claro. No el futuro. El problema que estamos teniendo ambiental es ahora, o sea, y lo vimos estos meses. ¿A los jóvenes les importa? Sí, creo que les importa más que a los grandes y que es un trabajo que nosotros como jóvenes tenemos que hacer de convencerle a los grandes que es ahora el momento del cambio, que ahora tenemos que empezar a trabajar estos temas. Por ahí es una cuestión complicada porque Argentina produce 1% de los gases que afectan al mundo. No es o sea, nosotros tenemos que cuidarnos y también impulsar temáticas a nivel mundial, claro, globales. Por ejemplo, con el consumo uno genera cambios. Empezar a decir, no voy a consumir tanto plástico, o no, ir a la gaseosa que tiene una botella que es reutilizable. Con esos tipos de cambios que a nivel global eso se siente, porque en el consumo es donde está la mayor... Hablo de plástico porque es justo lo que tengo en la cabeza, ¿no? Entonces, ver qué prácticas podemos hacer y concientizar también a los grandes y entre todos buscar un poco reducir las cosas que hacen mal a nuestro ambiente. Te escuché decir otros puntos relacionados con la gestión que estás iniciando en esta dirección, que tiene que ver con primer empleo, diversión responsable y, bueno, un poco ya hablamos esto de la educación y orientaciones vocacionales, que siempre viene bien, pero esto también en los últimos días se han conocido hechos de violencia muy fuerte que involucran a los jóvenes. ¿Qué se hace con esto de la diversión responsable, primero? Nosotros tenemos un programa que es diversión responsable, que lo que hacemos es ir a las playas o a los lugares donde están los jóvenes. Trabajamos con distintas áreas del ministerio. Yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo, mi área está dentro del Ministerio de Desarrollo, y trabajamos con el área de diversidad y de consumos responsables. Y tratamos de acercarnos a los jóvenes, siempre tenemos nosotros a disposición preservativos para darle a los jóvenes en cualquier lugar que vamos, porque entendemos que es lo necesario y que hay que cuidarse. Y tratamos de tener un contacto con el joven para enseñarles nuestras áreas y lo que tenemos a disposición. Sobre violencia, nosotros no trabajamos, yo particularmente sobre esos hechos, no creo que sea algo que atañe solamente a la juventud. O sea, creo que está en toda la sociedad la violencia. No voy a decir, porque son jóvenes, porque sé que a los grandes pueden hacer cosas similares y que esos son comportamientos que se vienen repitiendo a lo largo de la historia, en donde toda la sociedad tiene que alarmarse y ver que la violencia no es la salida nunca. Claro.
Y en el caso este es un tema también, digamos, que excede claramente a la juventud, pero que en la juventud se nota por ahí un grado mayor de dificultad, lo dicen todas las encuestas, el primer empleo, ¿no? Porque acá además tenemos problemas del empleo en general, mal remunerado, claro, empleo negro, etcétera, ¿no? ¿Y ahí qué se hace? ¿Qué se está haciendo? Nosotros, lo que es importante saber cuando vamos a hablar de esto es que en el problema del desempleo, al que más le afecta el problema del desempleo es a los jóvenes. Claro. La mayor cantidad de desempleados son jóvenes. De 7 de cada 10 personas que no estudian ni trabajan, que son jóvenes, el 90 son mujeres, claro, que se dedican al trabajo doméstico. Entonces ahí también hay una cuestión... No remunerado. No remunerado, sí, el trabajo doméstico no remunerado. Ahí hay una cuestión también de género muy importante, en donde hay que mirar qué se hace al respecto. El tema primordial creo que es que en nuestro país la educación, el secundario, está pensado para que cuando terminemos vayamos a la universidad. No está pensado para que un chico salga y se dedique al trabajo. Uh-huh. Y ahí es donde creo que hay ciertas cosas de modificar, ir más a lo técnico, ir más a capacitaciones, en donde se vea que hay pocos jóvenes, no pocos que van a la universidad, pero donde no la mayoría. Sí, no es la mayoría, claro. Tenemos poco tiempo para que veas, pero a mí me gustaría saber, antes de terminar, el día que termines esta función, digamos, ¿no? Porque son funciones que tienen tiempo en general. Y más la juventud. Y más porque lo voy a hacer joven siempre, así que... ¿Y qué es lo que te planteas vos como un objetivo, digamos, que querés cumplir, más allá de lo que estuvimos hablando? Un objetivo que quiero cumplir, no quiero ser redundante, pero que los jóvenes tengan más oportunidades. Que el primer empleo sea algo que los entusiasme y tengan la oportunidad de llegar bien a un primer empleo, capacitados, y que puedan generar una corriente mejor. Porque entiendo que viene por la juventud también. Claro, entiendo que te estás acomodando, pero ¿tenés las herramientas como para poder intentar eso? No, sola en mi área no. Sin duda no, pero está también en mí trabajar con otras áreas y tratar de llevar la voz de los jóvenes a las distintas áreas del gobierno. Ir tocando puertas. Claro, ¿y qué es lo que te pidieron específicamente? Porque hay una cuestión ahí de, bueno, yo me planteo esto, pero sos parte de un equipo más grande y de un gobierno además, ¿no? ¿Y el gobierno qué quiere? ¿Qué se plantea con la Dirección de Juventud? Se plantea que los jóvenes sean escuchados. Nosotros trabajamos Voto Joven. El año pasado yo trabajaba en la dirección. Lo vamos a seguir trabajando, que los jóvenes generen una conciencia ciudadana, que tengan una formación para después pasar a la vida adulta con un buen piso, ¿no? Clara, muchas gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del diario El Litoral, y todas las semanas también por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.